reflexionar sobre este tema. em, y a lo que estaremos abiertos para resolver cualquier duda que se le pueda presentar. Muy bien. Entonces, sí, si quieren apaguen su cámara porque veo que la red es muy inestable. De hecho, cada rato me sale con que este, eh, la red se pausó, la comunicación se pausó por un motivo desconocido que está más allá de mi comprensión. Y pues, si quieren mantener las cámaras apagadas, puede ser que sea lo mejor para ustedes. Lo que sí es que las, los, los micrófonos sí deben estar apagados para que no se vayan a viciar el sonido de la conversación. Bueno, entonces nos quedamos en, en esta presentación que yo les estaba haciendo, yo les estaba compartiendo, donde hablamos sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tema de máxima importancia para el entorno regional de nuestro continente. Las sentencias, bueno, yo no tengo que recordarles a ustedes qué es una sentencia, ni qué es un tribunal, ni qué es la Corte Interamericana, pero yo creo que vale la pena hacer una pequeña em, síntesis sobre lo que es la Corte Interamericana de los Humanos. Em, Funciona como un organismo judicial autónomo, la OEA, cuyo objetivo es interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Es el órgano por excelencia que tiene a su cargo el control de convencionalidad. Ustedes me dirán que también lo tienen los tribunales locales. Pues sí, por mandato constitucional, sí, ahora sí. Antes no, hace muy poco tiempo no. Ahora lo vamos a ver. Pero el organismo que, que encarna en sí em, lo que es el control de convencionalidad, no son los tribunales locales, sino esta Corte Interamericana. De hecho, se puede decir que si un tribunal mexicano ejerce algún tipo de control de convencionalidad,
lo está ejerciendo de modo secundario o heredado a la primera obligación que, que recae en este em, eh, órgano jurisdiccional que tiene una historia em, curiosa en el sentido de que, pues, al ser un órgano de la OEA, y fue establecida en 1979, uno pensaría, pues, bueno, la OEA es eh, una, eh, una organización de Estados americanos que tiene su sede en Washington, ¿no? O sea, que por lo mismo eh, pues, tiene o debe de tener una presencia en el mismo país, en la misma ciudad. Sin embargo, la OEA no tiene a la corte en en territorio em, estadounidense, sino que se ubica en la ciudad de San José, en Costa Rica, la capital, en la capital de Costa Rica. Y pues bueno, em, sucede que por diversas razones es opcional para los estados mexicanos, americanos, ser miembros de de, de, mm, de la corte. Ser miembro de la corte implica aceptar o reconocer la competencia contenciosa de ese órgano. Implica reconocer, lo que digas me someto a ti porque según las reglas del derecho internacional, soy un estado independiente y soberano y tengo la capacidad de someterme a sus resoluciones. Sin embargo, esto es discutible. No todo mundo, no todos, no todos los miembros de la OEA eh, pertenecen a o han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. En especial, llama la atención que dos muy importantes estados no la hayan reconocido. Y es el caso de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? ¿Es que acaso ahí no se comentan violaciones a los derechos humanos? Claro que sí, claro que se comentan. Claro que al ser miembros de la OEA y al haber reconocido, al ser miembros o al ser de la Declaración Americana de Derechos Humanos, tienen la obligación, los respectivos estados, de respetar los derechos humanos de sus miembros, de su población.
Sin embargo, aquí está, eh, se maneja, yo creo que se maneja en un plano exclusivo y en un plano real. En el plano exclusivo, te dicen, no hemos aceptado la competencia contenciosa de la Corte porque suponemos que la soberanía de nuestro país es inviolable y por eso no nos podemos someter a un tribunal extranjero. Eso lo tienen muy claro, muy interesado los sistemas de la common law. O sea, como que no se quieren mezclar con la chusma. Eso por un lado. Por otro lado, exactamente, no han llegado a los acuerdos políticos para, para lograrlo, ni creo que lo vayan a hacer, al menos en un corto plazo, un mediano plazo. No veo mucho interés de ningún sector político de Estados Unidos ni de Canadá en impulsar la posibilidad de pertenecer o de reconocer lo que diga la Corte. Bueno, esto es en plano discursivo. En plano real o más cercano a la realidad es que la lógica del imperio no se va a someter a los dictados de un mugriento tribunal que aparte viene a estar sobre los tribunales locales, sobre la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Madre mía, no solo sobre la Corte, sino sobre todas las autoridades del país. No, no, el imperio es el imperio. Bueno, esa es una explicación, es una posible explicación real. Vamos a quedarnos con la discusiva, que es la que más nos consta, que tienen alguna discusión de su soberanía y aparte sienten que su sistema jurídico es suficiente como para hacer respetar los derechos humanos de su población, que no hace falta acudir a otro órgano externo. El caso de México, México fue parte del sistema interamericano de y no es extraño que podamos ver que ese es el motivo por el cual la Corte no está en Washington, como si lo está la OEA, como si lo está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana no solo hace cosas, funciona como una especie de, mm, de Ministerio Público, Fiscalía, para los casos que lleva la Corte, sino que tiene muchas más funciones. Y sí puede decir, pues, no hay problema que esté aquí, ¿no? Junto a la ONU, junto a la OEA, pues finalmente es un órgano importantísimo, la OEA.
En la Corte no deja de ser importante, pero por motivo, otra vez, en un plano discursivo, el reconocimiento a que Costa Rica es el país más estable, democráticamente hablando, de toda América. En toda América, pues ya ahora podemos incluir hasta Estados Unidos de Canadá. Bueno, es el país democráticamente más estable, que ni siquiera tiene ejército. O sea, el riesgo de militarismo es cero. El riesgo de golpe de Estado es cero. Bueno, bueno, son cero. Sí hay una posibilidad, ¿no? Pero es muy, muy lejana. Entonces, como es opcional, pues muchos países de América, de América, lo que en Estados Unidos llaman las Américas, para referirse a las Américas. O sea, a lo que pasa del río Barón para abajo, pues muchos, porque si no todos, están han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Y como es algo opcional, perfectamente un país puede reconocer esta competencia un día y al día siguiente ya no reconocerla. Claro que durante el tiempo que sí la reconocieron, lo, eh, lo que haya pasado en ese tiempo, en ese periodo temporal, sí es posible revisarse por la Corte eh, de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela. Venezuela Venezuela fue un país envidiablemente democrático. Fue un país envidiable en- para América del Sur. Bueno, me contaban unos colombianos que antes preferían ir a Caracas antes que a Miami. A la gente que tiene dinero para comprar cosas, ¿no? Y sale más caro ir a Miami, pero pues Caracas está aquí al lado. Y Caracas es como Miami. Es un gran país que se vino a la barranca de pronto por una ideología estúpida. Espero que no se repita el mismo fenómeno en estas latitudes. México reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana ya muy tarde, en 1908, a finales de los 98, es decir, más de 19 años después de su establecimiento. 19 años. Y esto a pesar de que México fue parte del sistema interamericano de derechos humanos desde su inicio. O sea, eh, las primeras convenciones de derechos humanos tuvieron lugar aquí mismo.
Este, aquí mismo, eh, está la declaración de Chapultepec, y bueno, en 1947, bueno, fueron pioneros en el sistema de defensa de los derechos humanos. Pero nos tardamos 40 años en someternos a la competencia de un órgano que revisa el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. A pesar de que gran parte de esa convención haya sido escrita aquí o por gente aquí o en el tiempo que nosotros fuimos miembros bueno, en los primeros tiempos, vaya. Bueno, esto veo, me gustaría hacer una pequeña reflexión que nos va a servir mucho para comprender el trabajo de esta corte. Y lo vamos a comprender de acuerdo a las sentencias que emite. Emite 5 tipos de sentencia que van catalogadas por el número de serie A, B, C, D, Y. La serie A son opiniones consultivas. Son respuestas que a la Corte, las preguntas, las consultas que le hacen la OEA, no necesariamente tienen que haberse sometido a la competencia contenciosa, sino más bien van a preguntarle a un experto: oye, ¿qué dice la convención sobre esto? Yo que soy el experto te digo, la convención dice esto. Pero no solamente van los Estados miembros, sino los propios órganos de la OEA también se pueden dirigir hacia la Corte para hacerle preguntas, consultas, para ver de qué modo se puede o debe interpretar esa convención. Bueno, también tenemos, esas son las sentencias de la clase serie A. Las sentencias de la serie B son, corresponden a solicitudes de medidas provisionales. Adopción de medidas urgentes para evitar daños irreparables a las personas en caso de extrema gravedad, urgencia. Mm, No solo deben ser acatadas, sino que deben ser acatadas de inmediato. Tenemos la serie, voy a saltarme la C. Tenemos la serie D, que se refiere a las resoluciones sobre medidas provisionales. No solo, esto va relacionado con las de la serie B. Las sentencias de la serie D están dirigidas a monitorizar el cumplimiento de lo que se dijo en las sentencias de la serie B. O sea, cumpliste o no cumpliste con la medida provisional.
Luego tenemos las sentencias de la serie E, que se refiere al cumplimiento de las sentencias. Las sentencias que dirimen em, casos contenciosos respecto a si hay o si no hay una violación a los derechos humanos. Bueno, esas son las sentencias de la serie C. Las serie C son decisiones sobre los casos contenciosos que, que se plantean ante la Corte, que han seguido el penoso y larguísimo camino de toda la burocracia de la Comisión Interamericana, y llegan hasta la Corte, son por lo general, para ser aceptadas, tienen que ser em, casos significativos, ejemplares. No se acepta cualquier caso. Se acepta cualquier caso. Ahora les cuento, ¿verdad? No, sería impensable el trabajo que tendrían. México ha recibido 17 sentencias de la serie C. 17. Desde, ¿qué dijimos? 1998. No significa esto que desde 1998 hasta 2023 haya habido 17 violaciones a los derechos humanos en México. Solo 17. 17 violaciones a los derechos humanos en nuestro país se cuentan no por décadas, sino pues quizá por minutos, ¿no? Pero pues les digo que llegan únicamente los casos muy relevantes, como los siguientes. Ejemplo, los siguientes. El caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. El caso de Campo Algodonero, mejor conocido como Campo Algodonero, que pues yo no sé si han dejado de pasar estos crímenes en Ciudad Juárez, eh, feminicidios espantosos, pero yo no sé si han dejado de suceder o si ya no dan noticia simplemente, pero ya hace mucho que no oigo este, problemas en Ciudad Juárez de esto. No, de otras cosas sí, pero de feminicidios hace mucho que no escucho. Y el último ejemplo que les voy a poner es el caso Castellina Gutman contra México. Estos tres casos, especialmente el primero y el último, han significado un cambio sustancial en la estructura constitucional de nuestro país.
Vamos a hablar del caso, eh, el primero. No vamos a tener tiempo ahora para abordar muchos casos, solamente vamos a abordar dos. El Radilla Pacheco contra México, el Castañeda de Guzmán también contra México, em, donde vamos a decir algunos conceptos. Espero que sean de su interés. Bueno, vamos con Rosendo Ravella. Rosendo Ravella, aquí no se ve mucho, era un líder social. Hoy por hoy pertenecería, no al PRD, porque todo el PRD se fue a Morena, seguramente pertenecería a Morena. Es un líder social que vivía en la ciudad, se llama Antoyac de Álvarez, un guerrero, que lo que hacía Ramilla, Rosendo Ramilla, pues fundó una escuela, fundó un hospital, o sea, era alguien preocupado por su comunidad, era alguien ejemplar en el quehacer, pero se le vinculó por algún motivo con la guerrilla de Guerrero, que en esa época estaba personificada por un guerrillero que ustedes han de haber oído hablar, que era Lucio Cabañas, que pues aprovechaba de las montañas para esconderse. Yo recuerdo a mi papá, un amigo que era general eh, de la Fuerza Armada, que tenía unos aviones que los pintaban como tiburones, los ponían así, los tuneaban, ¿no? Entonces, que les llevaban de pronto la orden, oiga, tú tienes que bombardear en estas coordenadas. Entonces, ¿quién sabe qué hay ahí? La gente que, los pilotos de los aviones no sabían qué había ahí, pero decían, bombardea en la coordenada fulana, fulana, minutos, horas, aquí en este punto exacto, deja que la bomba. No sé de qué modo sabrían ellos o se están enterados en qué punto exacto estaba la guerrilla, un guerrillero o un, no sé, un lugar donde acopian armas o tenían secuestrado a alguien. No sé de qué manera, si en espías, o si un satélite o lo que sea. No, en esa época no hay satélites tan, tan sofisticados. Ahora, estamos hablando de los años 70. Bueno, la lucha contra la guerrilla fue real. Y cuando agarraban un guerrillero,
no lo mataban así de cualquier modo. Este, algo parecido a lo que se hacía en otras partes del mundo, simplemente se les tiraba al mar para que se los comieran los tiburones, ¿no? Desapareció totalmente, ya no puedes encontrar sus huesos, una uña, un diente, se lo come un tiburón. ¿Quién sabe si eso es lo que pasó, lo que le pasó a Rosendo Radilla? Igual de sí, porque en agosto de 1974 fue detenido en, en un camión, en un autobús, camino a Atoyac. Lo pararon, lo levantaron unos oficiales, unos soldados de la Secretaría de Defensa Nacional y con la acusación, vean, esa fue la acusación, de que era de los que le componía corridos a Lucio Cabañas. Por eso se lo llevaron. em, la última vez que se le vio fue en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, de Guerrero, y la familia hizo circo, maroma y teatro ante las autoridades de, de Guerrero, ante las autoridades, ya después de muchos años, ante las autoridades federales, cuando se fundó la Convención Nacional de Derechos Humanos, fue de los primeros asuntos que conoció. Y pues a nivel estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Todo inútil. Entonces, ¿quién sabe si lo propio hubiera sido ir ante la Suprema Corte de Justicia? Pero unos litigantes, eh, ustedes saben que es el litigio estratégico, unos litigantes estratégicos tomaron el caso de Rosendo Rodilla y dijeron, vamos a saltarnos, a brincarnos a la corte y vamos a ir hasta las instancias internacionales. Fueron ante la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos, que pues después de mucho le pasó, dijo, este asunto es suficientemente choncho como para pasárselo a la corte. Digo que son muy selectivos en los casos que conocen, porque hacen un estudio muy a fondo, muy a fondo. De hecho, sentencias de la serie C, la Corte, desde su creación al día de hoy, ha resuelto 480 asuntos. Claro que ha emitido muchas otras sentencias,
para emitir una sentencia de la serie C. A lo mejor fue necesario emitir una sentencia de la serie A o D o B, ¿no? O sea, conocer asuntos completos, como no más de 480. Vean esto, díganme, la Suprema Corte de Justicia de México conoce alrededor de 5,000 asuntos al año. 5,000 contra 480, pues es ridículo. De ahí surgen algunas otras reflexiones, ¿no? De a la Corte se le debería quitar tanta carga, o debe ser como la Corte en Estados Unidos, que de 800 casos que se le presentan, conocen uno. Claro, casos que resuelven con una calidad jurídica impecable. Bueno, más allá de esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en 2001 para una cosa que sucedió en 74. Para 2001 fueron 30 años, ¿no? No, 20 25 años, algo así. Evidentemente, la gente, los familiares de Rosendo Rodríguez, ninguno se hacía la más mínima ilusión de encontrar vivo a su pariente. Saben que lo había matado y se acuerdan, en 2001 estamos coincidiendo con el gobierno de Vicente Fox, que mandó crear una fiscalía especial para conocer los crímenes del pasado. En- y esa fiscalía hizo como que conoció, no sé si conoció realmente, o qué hizo esa fiscalía a la hora de la hora, pero en muchos casos de, como Rosana Radilla, otros cientos de desaparecidos. Durante ese periodo de los 70, la guerrilla en México, que em, se conoció como la Guerra Sucia. La Guerra Sucia es uno, o sea, el caso de Radilla Pacheco es uno de los cientos que hubo, que tuvo un lugar en, en la persecución, en la guerrilla. Esto es importante porque esa sentencia mm, es la primera, o las primeras en que se condena al Estado mexicano.
tuvo muchísimas repercusiones. Quisiera contarles que el, el presidente de la Corte, hace unos años, que era Ortiz Mayahuitia, le tocó conocer esto. Pero se enteró de una manera muy curiosa, se enteró de de la sentencia porque fue a un evento de presentación de un libro de X, o Z, vinculado con no sé qué tema, y alguien le preguntó, oiga, ¿qué va a hacer la Corte con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rodríguez Pacheco? Se quedó así. ¿Qué? ¿Cuál sentencia? ¿Cómo? Porque México tiene un gran problema, un problema, no es, es un problema de comunicación. Bueno, la Corte Interamericana está eh, en la capital de Costa Rica, emite la sentencia, una sentencia. No suelen ser muy largas, pero pues sí, unas 50 páginas. Esa sentencia lo que hace es mandarla a a la Embajada de México en Costa Rica. Está ahí mismo en San José. Entonces, la embajada recibe esta sentencia y ahí hay un módulo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Se lo pasa el módulo de Relaciones Exteriores, mismo módulo que lo que hace es enviarlo a México, enviarlo al, él lo recibe la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación recibe la sentencia y pues no publica toda. Hay una parte que debe publicar. Publica la parte que debe publicar. ¿Ya? No hay nadie, un, una autoridad que coordine de qué manera se va a cumplir esa sentencia. Oye, a ti, Suprema Corte, te toca hacer esto. A ti, gobierno de, de, de Guerrero, toca esto. Y a ti, gobierno de Atoyac, te toca ponerle una estatua. A ti, pues, eso no hay, porque ahí sabe que, ¿con qué autoridad una autoridad mexicana iba a hacer eso? Es un problema, ¿no? Es un problema que pues, no se ha terminado de resolver, que queda a la buena fe de la gente, ¿no? Bueno, pues por ese motivo, el señor Ortiz Mayagoitia
se enteró así de rebote y em, dijo, ¿qué hacemos con esto? Pues, lo meto a la corte, a la Suprema Corte de Justicia, bien, pero ¿para qué? ¿O en calidad de qué? ¿Como amparo? ¿Como qué? No hay un sistema. eh, las sentencias de la Corte Interamericana se deben, se deben procesar de este modo. No hay. Entonces, lo que hizo fue hacer un asunto con varios, porque pues, ahí en varios puede, pueden meter lo que sea, y en varios para preguntar, oye, ¿qué hacemos con esto? Entonces, la Corte, o sea que es la primera vez que la Corte tiene que procesar una sentencia que no hace ella y que es obligatoria para ella, porque gran parte de las obligaciones eran dirigidas al Poder Judicial. No todo, pero en gran parte. Entonces, bueno, en el asunto varios, eh, se, bueno, se procesó y se dijo lo que enseguida vamos a, a, a comentar. Luego, esa sentencia en 2000, algo así como 2009, y la Corte, lo que digo, bueno, pues sí, pues, padrísimo los derechos humanos, pero todavía no había todavía no se había llevado a cabo la reforma de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, em, tenemos que esperarnos. Ya se preludiaba que iba a haber una gran reforma a los derechos humanos. Iba a haber una gran reforma y pues dijeron esperarse. Bueno, esperaron. La reforma de derechos humanos de 2011 no se debe al caso de Rosendo Radilla, pero felizmente coincidió. Felizmente coincidió porque ahora sí, con todas las armas, con lo que dice el artículo primero, le voy a dar un estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, a un estatus constitucional a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Em, se, lo que sí fue originado por la sentencia de Rosendo Radilla es la obligación que mandó, la sentencia mandó muchas obligaciones a muchos
a muchos entes del Estado mexicano, entre ellas al Poder Judicial. Y al Poder Judicial le obligaron a que todos los jueces, todos los órganos jurisdiccionales de México tienen que practicar un control de convencionalidad. Eso es lo que determinó eh, la sentencia. Y pues bueno, obviamente, si ya va a tener la capacidad, todos los órganos, todos los jueces van a ser interamericanos, pues también vamos a darles la facultad de inaplicar. La inaplicación que el control, el control difuso de constitucionalidad, que de alguna manera se encontraba ya en el artículo 133, pero fue negado o sobreinterpretado, fue interpretado sistemáticamente para hacerlo a un lado durante mucho tiempo. Ahora, sin aplicar el artículo 133, la obligación de aplicar un control difuso viene ya no por ese artículo, sino por el primero, artículo primero. Lo que a la hora de argumentar una sentencia, pues, puedes apelar, hacer, argumentar también lo que dice el artículo 133, pero en principio el control difuso proviene del artículo primero. Y este, se tipificó el delito de desaparición forzosa de personas. Y se hizo muy importante, se obligó a la discusión y reforma al Código de Justicia Militar para que aquellos casos de violaciones de derechos humanos en que estén involucrados civiles sean resueltos por la justicia civil y no el fuero militar. Porque el fuero militar, digamos que siempre saldrá ganando, ¿no? Yo siempre salgo ganando porque yo soy juez de parte y yo siempre, ¿no? Esas son algunas de las consecuencias que tuvo esa sentencia. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos eh, para concluir. Después, em, para concluir, a partir de, ¿les parece las 6:15? 6:15. Muy bien. Pueden apagar sus cámaras. Muchas gracias.
Bueno, ya estamos para terminar. Listo. Y vamos a continuar con, para rematar el asunto de Rosendo Radilla. Vamos a mencionar que esta sentencia dio, tuvo un alcance muy variado. Se refirió a la reparación a la víctima, o sea, a los familiares de la víctima, que son a su vez víctimas, claro que sí. En lo que se refiere a la investigación penal y a los cambios estructurales. Se le dio una reparación económica a a la familia, por supuesto. Se publicó la sentencia en la página de la eh, Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Se publicó una semblanza de la vida de Rosendo Radilla Pacheco. Esta semblanza de la vida de la víctima es importante porque es una manera de rendirle culto, no a los muertos, de aquilatar qué tipo de personaje teníamos y dejamos de tener por una injusticia cometida por el Estado mexicano. Claro que son los tiempos de Echeverría. Este, yo no sé si Echeverría, a mí en persona, él en persona, conociera o estuviera de acuerdo con lo que se hizo, pero pues fue una instrucción de él someter a la guerrilla mexicana, porque había muchos temores de que la revolución cubana fuera a repetirse aquí. Entonces, para evitar cualquier contagio cubano, desde, desde todos lados se aplastó la guerrilla. Cualquier intento revolucionario no va a pasar. Digo, la Corte tiene facultad para dictar lo que se le venga en gana. Pues cambiar, me refiero, cambiar el nombre de una calle,
cambiar el nombre poner una estatua de la víctima, pero no sé, eso no lo ameritó la, no sintió que fuera, que fuera para tanto el caso de Rabella Pacheco. Sí, una publicación subida y un reconocimiento de la responsabilidad internacional. O sea, una confesión, un mea culpa a nivel internacional. ¿No? Ah, por distintas pequeñeces, la familia no asistió, pero no importa. Se cumplió con la obligación de reconocer la responsabilidad internacional. Lo que sí no se pudo, sí fue parte de de la sentencia, fue buscar a la víctima. Y pues yo creo que la familia, después de tanto tiempo, no sé, no tenía ni la más mínima ilusión de que se fuera a encontrar a su pariente, pero lo que sí no se hizo, sí se pudo haber hecho, es sancionar al responsable, al menos al responsable directo. Ya se entendió que el responsable es el Estado mexicano. Bien, pero el Estado mexicano no trabaja como Estado mexicano, trabaja a través de personas. Y las personas son las que tienen la responsabilidad, la culpa de hacer ciertas cosas. A ese soldado o a esos soldados se les pudo haber condenado y no pasó así. Buscar a la víctima, se buscó y no se encontró. No. Pero lo que sí se hizo fue llevar a cabo unas reformas estructurales. Las reformas del Código de Justicia Militar, como les contaba antes, reformas al tipo pena de desaparición forzada, que no fue cumplida parcialmente porque no se retoman los estándares internacionales de la materia. Por ejemplo, la ley omite establecer sanciones a los superiores jerárquicos o responsables de las desapariciones forzadas. Y por último, capacitación a los operadores de justicia y la educación en derechos humanos. Esto no menciona aquí, pero, perdón, aquí faltó la obligación de todas las autoridades judiciales mexicanas de cualquier orden, federal o estatal,
de aplicar la convencionalidad. Es decir, inaplicar una ley, una norma general, por motivos de que oponen a la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, este caso es mucho más largo, podemos hablar aquí días enteros, pero vamos a pasar al siguiente porque también reviste mucho interés y también tuvo mucho impacto sobre la, la vida política institucional en nuestro país, que es el caso de Castañeda Guzmán contra México. Castañeda Guzmán era un político, bueno, es un político conocido que fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Fox, me parece. Luego renunció, pero se ha dedicado a estar en ese ámbito. Creo que vive todo el año, o casi todo el año en Estados Unidos. En fin, no tenemos que olvidar que él es, por su segundo apellido, Goodman, es judío y que refiero a su segundo apellido y no el primero, porque según la tradición judía, se reconoce como judíos a los hijos de madre judía, no de padre judío. Es una cosa muy extraña, pero sí es. Por ejemplo, eh, tenemos a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Laura Sheinbaum, es hija de padre judío. Un padre judío que no era practicante en su momento. Se casó con una, eh, pues, señora de apellido Pardo, que no es judía. Entonces, bueno, pues, es cercana al ámbito judío, pero podemos decir que no pertenece a 100%. Bueno, pasada esta pausa, tenemos que decir que el caso de Castañeda Guzmán contra México tuvo lugar a raíz de de- del registro de candidaturas para el, eh, la presidencia de la República en 2006. Castañeda Guzmán se vio que no lo iba a apoyar en ningún partido político y mm, pensó que tenía la suficiente capacidad para ir solito y pues digo, pues voy solo, como candidato independiente. Pero el problema es que en ese momento el artículo 41 se refería únicamente a los partidos políticos. Claro que se podría hacer una interpretación así muy extensiva. Si no, bueno, el 41 dice
partidos políticos, no, no dice únicamente partidos políticos. Y porque no dice únicamente, se puede entender que pues, podemos darle pie a los candidatos independientes. Bueno, el texto del artículo 41, en ese sentido, sigue estando igual, pero se cambió, pero lo que se cambió no fue esto, sino que se añadió un apartado para prever las candidaturas independientes. Bueno, el hecho es que en 2004, Castañeda se presentó ante el IFE y solicitó que lo registraran como candidato independiente. Y pues alegando, alegando que eso lo amparaba no el 41, sino el 35, fracción 2 de la Constitución. Y declaró que cumplía los requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo y que por favor den chance, ¿no? De entrar, porque a lo que el IFE le contestó de que lástima, Margarito, la verdad, señor que señora Guzmán, no podemos hacer lo que usted quiere, porque según la ley, solo los partidos políticos pueden registrar a candidatos para un puesto eh, de, de validez popular. Así que, lo siento. Bueno, el hecho es que Castañeda no se conformó con ir ante el, el INE, vino ante el Tribunal Electoral, que aquí confirmamos la sentencia, bueno, confirmamos el acuerdo del INE, porque pues, no había sustento constitucional para las candidaturas independientes a nada, y menos a presidente de la República. No, Castañeda Guzmán lo que hizo fue irse ante instancias internacionales, fue ante la Comisión de, de, de Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión estudió el caso, vio que era lo suficientemente importante como para presentarlo ante la Corte, y lo presentó ante la Corte para decir si el Estado mexicano era, violaba con su ley, con su negación, con su negativa a aceptar las candidaturas independientes, violaba el artículo 25 de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Entonces, él pues, solicitó em, que, que, que se declarara que el Estado mexicano
violaba no solo el 25, sino el 23 y 24 también de la Convención Americana. Todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. La fecha de audiencia ante la Corte fue el 8 de febrero de 2008. O sea, estamos hablando de 4 años después de que empezó todo. Estamos hablando de que ya había pasado la elección de 2006. Ya Felipe Calderón ya llevaba 2 años como presidente de la República, a despecho del candidato que perdió, que ahora es presidente, y a despecho de muchos más. Bueno, lo que decidió la Corte no fue que México tenía que, que implementar las candidaturas independientes, no condenó a eso a México, sino que analizó si había algún medio de impugnación que pudieran activar las personas que quisieran ser candidatos independientes. Y analizó y efectivamente no la había. Se tuvo ese asunto, acabó sentenciando al Estado mexicano a modificar eh, la ley procesal para permitir la entrada de los candidatos independientes. Luego, no solamente por el asunto de Castañeda, sino por una presión política que venía de muchos lados más, se acabó reformando la Constitución, se acabó aceptando la existencia o la posible presencia de los candidatos independientes, de modo que ahora ya cualquiera puede ser candidato independiente a cualquier puesto de elección popular, tanto desde presidente municipal hasta presidente de la República, pasando por senador, pasando por gobernador, pasando por diputado, todo. Claro que aquí la legislación que se inventó para que se creó para darle lugar a los candidatos independientes eh, fue diseñada por los partidos políticos, fue diseñada por entes que no les interesa mucho que haya competencia. Fue diseñada de un modo que les pusieron una y otra y otra y otra y otra y otra traba. Entonces, para ser candidato independiente, tú debes reunir no sé cuántas miles de firmas, debes tener un sistema, es un partidito político que es el que revise, que lleve la, todo lo que se refiere a la financiación, a la aplicación de las prerrogativas,
todo. Es decir, un candidato independiente debe ser una persona capaz de fundar un partido político, casi casi. O sea, de reunir miles de firmas, de tener una estructura, una estructura eh, corporativa y financiera, pues muy sólida. De forma que no todos, justamente no todos, pero la mayoría de los candidatos independientes, o buena parte de los candidatos independientes, son gente de los partidos políticos. Es una otra forma de competir del partido político. Digo, yo no voy a desacreditar eh, la legislación de los candidatos independientes, de ningún modo, pero tienen que tener un apoyo que casi todos, solo un partido político puede tener. Y pues un apoyo que hemos visto en el caso, por ejemplo, del Bronco. Bronco, pues, era un expriista y pues la mayoría de los candidatos en Margaret Zavala, ¿no? Una expanista, ¿no? Casi todos. Hay muchos casos, en parte casos exitosos, que no es así, pero las candidaturas independientes es un, un sistema que que fue creado justamente al mismo tiempo que la misma época donde se pidió eh, su, que el Estado mexicano tuviera esa figura ante la Corte Interamericana de parte del señor Castañeda Guzmán. Tiene que venir en breve, bueno, si es que quieren hacer efectivos las candidaturas independientes, la posibilidad de candidaturas independientes, tienen que simplificar mucho. Si tienen que simplificarles la vida, tienen que darles ponerlos en igualdad de circunstancias con respecto a las partidas presupuestales, en igualdad de circunstancias respecto a los tiempos en radio y televisión, y eso, solamente eso, va a poder echar a andar la posibilidad de las candidaturas independientes en este país. Y pues yo ahora, en este momento, me despido y abro los micrófonos para ustedes para que expresen cualquier comentario, cualquier inquietud de esto o de lo que vimos la clase anterior. Víctor Hugo, adelante. Gracias, doctor.
Interesantes sesiones, la ponencia de la clase pasada y la de hoy. Sin duda toca usted temas muy actuales, pero tengo una pregunta. De las 17 sentencias que tiene el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana, ¿cuántas han sido cumplimentadas en su totalidad? Digo, porque si esto pudiéramos tenerlo en un parámetro de que en verdad esa justicia se realiza, o sea, se complementa, entonces podríamos hacer que estamos en un ideal. Si no fuera así, tendríamos entonces que repreguntarnos, No. entonces, qué viable es presentar un caso ante el sistema interamericano y no mejor ante el sistema universal. Y última pregunta, solamente aquí es una petición. ¿Podría, por favor, doctor Díez, compartirnos sus PPT? Gracias. A la presentación. Sí, por supuesto. Sí, por favor. Sí, claro que sí. Mira, no tengo el dato de cuántas han cumplido, efectivamente, y como cada sentencia eh, condena o establece un gran número de obligaciones, pues a lo mejor de una se ha cumplido solo una obligación, a lo mejor de una no se ha cumplido ninguna, pero el dato te lo voy, es preciso, se lo voy a pasar ahora que les pase la, la presentación. Les voy a, a desglosar cuáles han sido las sentencias y cuáles, en qué momento de cumplimiento van. Te lo prometo que va a ser, mm, pues, no hoy, pero sí en esta semana van a tenerla en su correo electrónico. Muy bien. Pues no sé si tengamos aparte, muchas gracias, mi Hugo. Si tenemos otra. Ah, Eric, Gracias, doctor. Coincido también con nuestro compañero Víctor con la profundidad con la que ha abordado los temas. Y ante este dominio del tema, doctor, le comento que hace no mucho tuve una evaluación para el ingreso a un grado y me preguntaba el doctor sobre las perspectivas de la llamada ahora ciudadanía digital con respecto a lo que estamos viviendo también ahora en las latitudes allá de Europa, ¿no? De la comunidad migrante que adquiere en algunos casos ciudadanía, pero no se identifican realmente con el país en el que están llegando. Vamos, lo tienen como país de acogida, donde desarrollan sus actividades, crecen y demás, pero no tienen en sí una participación efectiva, directa en todo lo que quisieran tener. Vamos, ellos mismos se sienten rechazados, se saben rechazados, la misma comunidad, por decirlo así, ya asentada, originaria, digo, espero no sea el término incorrecto, pero sí los rechaza, ¿no? Como en muchas partes del mundo se rechaza la comunidad migrante, pero efectivamente es un volumen de sociedad que representa un peso político específico que busca tomar decisiones, más bien busca ganar derechos y que se respeten esos derechos. En México estamos viviendo paralelismos ahorita con el flujo de migrantes que ya no pasan hasta donde antes llegaban, sino que se quedan y está generando esas dinámicas de poblacionales, ¿no? La el pregunta rechazo. concreta es con respecto a los instrumentos internacionales. ¿Llegará un punto en el que podamos prever que los derechos políticos que ya gozan los migrantes, porque hay derechos políticos reconocidos en los tratados internacionales, pero no derechos político-electorales?
llegará un punto en el que se tenga que abrir el aspecto constitucional interno para dar cabida a ese espacio. ¿Es cuánto, doctor? Pues, para empezar, muchas gracias por tu pregunta. Em, Ahora sí, yo te pregunto, ¿te refieres a Estados Unidos? ¿A los mexicanos en Estados Unidos? Que no Estados se Unidos, sienten mexicanos, sí. en Estados Unidos. Ok. Sí, pues es un problema ahí bueno, la ciudadanía digital, pues vemos que, bueno, los instrumentos que nos da la tecnología nos permiten estar en todas partes del mundo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y por eso, sí es que esto trata muchos temas diferentes. Por eso, sí es apropiado que ellos, pues, si se sienten todavía mexicanos, se sienten que todavía pertenecen a la comunidad mexicana, se sienten que, que tienen algo que opinar con respecto al país, de sus papás, de sus abuelos, lo hagan virtualmente. De hecho, no sé si conozcas la figura un poco curiosa del diputado migrante que tienen algunos estados, como Zacatecas. Pues el diputado migrante es un diputado que está en otro lado, está en Estados Unidos, que por X, Y o Z eh, es de un partido, no sé, pero él vive allá y solamente se une a las sesiones de la Cámara, eh, digamos, por medios electrónicos. Y pues yo digo que ahí no habría ningún problema. Ahora, el asunto de que la gente no se sienta acogida por, por, por los mismos habitantes de ese país, pues es lo que pasa en muchas partes del mundo, en, y es lo que pasa en México también. O sea, pues, no, los mexicanos somos muy buena onda y estamos abiertos al, a, a los migrantes que vengan, pues, pero ya cuando en Tijuana tienes a 5,000 personas viviendo en la calle, pues, oye, pues, ¿qué, no? Y esas 5,000 personas son hondureños o, oye, pues te invito a regresar a tu país, ¿no? Porque pues aquí, ¿qué, no? Aquí, yo, yo, yo te voy a tener que dar trabajo, te voy a tener que dar de comer, te voy a tener que, ¿no? Eso que lo empezamos a sentir aquí. Allá lo hacen sentido, te hacen destinos de años. Claro que los migrantes, en cualquier caso, el hecho de que haya más gente en un país no es ni puede ser considerado como algo negativo.
porque simplemente si hay más gente en un país, es porque es bueno estar en este país, es porque es deseable estar en este país. Deberemos preocuparnos cuando la gente se vaya al país. Cuando aquí quedaban 2000, pero ya anteayer pues, se fueron 500, en la mañana se fueron 300, ¿no? O sea, es bueno que haya gente. Es bueno que haya, es que se me hacen muchas cosas. Es bueno que haya gente en el sentido de que es bueno que haya cerebros pensantes. Se ha dicho de que uno de los grandes problemas de la humanidad es la sobrepoblación. Pues a un punto tendrán, pero lo que sí es cierto es que mientras más, mientras más aumenta el volumen de personas, más aumenta también el volumen, el número de servicios que se dan, de ideas que se implementan, de acciones que se toman. Es bueno que haya más personas. Claro que no, no lo ven así, los ven como, eh, por lo menos, no vas a quitar el trabajo, vas a venir a asaltarme, vas a venir a violar ¿no? Porque eso es más o menos, son conductas que puede ser que se repitan, que se den, ¿no? Entonces, bueno, entonces, em, los instrumentos internacionales pretenden asegurar los derechos de las personas y cada vez más. Y obviamente, todo el mundo tiene derechos políticos, todos. Políticos electorales, fíjate que depende de cómo entiendas tú que es un derecho político electoral, pero estrictamente votar es ser votado o pertenecer a afiliación, asociación con fines políticos. O sea, si reduces los derechos políticos electorales a esos, sí, o sea, están restringidos a los nacionales. Que no deberían estarlo a a la gente que acaba de llegar, no, a gente que llegó, que ya tiene muchos años aquí y que ya está insertada en lo que, ¿por qué? ¿Qué es un derecho político electoral? Es un derecho que intenta em, incidir en lo público. En lo público es lo, y lo público es realmente lo que nos interesa a todos, lo que nos afecta a todos. Y alguien que lleva, no sé, viviendo aquí 3 años o 4 años, 5 años, por supuesto que le interesa lo que pasa aquí. Debe tener derechos políticos electorales. Que para darle de derecho político electoral tienen que darles la ciudadanía, y, pues, no, que se la den. O sea, en cierto sentido, negar los derechos políticos electorales a los migrantes por el hecho de ser migrantes, también, también tenía un sentido. O sea, de un partido político X, yo no quiero ponerle el nombre en colores, que tenga muchos amigos,
en otro país, por ejemplo, otro país amigo de ellos, amigo de su ideología, que el día de las elecciones, un día antes de las elecciones, llegan centenas de aviones con miles de turistas de ese otro país. Y vienen únicamente a votar por el partido amigo, ¿no? Sería un abuso. No lo aceptaríamos. Yo no lo aceptaría. Pero pues, de alguna manera, alguien que ya está se insertó en la comunidad, ya no es un turista, no, estamos ante el turismo electoral, como pasó en el Estado de México, que de pronto el INE registró así miles de nuevos votantes que se registraron, miles de personas que llegan a vivir a una sola casa. Y esas miles de personas llegan a vivir a esa sola casa, eh, no sé, una semana antes de las elecciones, pasan las elecciones y se mudan de la casa. Bueno, ahí es un abuso, ¿no? Un claro abuso. Sí, es un juego. O sea, debemos tomarnos esto como algo en serio. Porque a pesar de que los derechos humanos tengan la naturaleza que tengan, ustedes quieran darle o aceptar que tienen la naturaleza que ustedes quieren que tengan. No estamos jugando. Y pues ya es la vida de muchas personas, ¿no? Y pues espero con eso haber dado la respuesta a tu pregunta, Eric. No sé si, pero por cierto, lo que decías que los instrumentos internacionales fueran a ser, eh, a ser obligatorio esto, pues yo no lo veo así. O sea, a pesar de que es un derecho humano, es un derecho, pues sí, ¿cómo se considera? Realmente es un derecho humano. Es un derecho humano que pueden ejercer solamente unos humanos, o el derecho a la vida, a la salud, ¿no? Bueno, todos los derechos por ser humano, ¿no? Pero a votar, o es más bien un derecho, sí, es muy interesante la pregunta. Es un derecho civil y su protección tiene tanta importancia que debe ser protegido por unos instrumentos similares a los que protegen los derechos humanos. Bueno, esa es una discusión más bien teórica y que es un derecho humano o no, pues, no sé en qué nos basemos para decir eso, pero al menos han sido reconocidos como derechos humanos en todas y cada una de las declaraciones de derechos humanos que ha habido, que se han escrito. Entonces, podemos considerar que sí, aunque tengan para su ejercicio, tengan alguna singularidad particular,
sí lo podemos considerar en ese nivel. Bueno, pues creo que si no hay más preguntas, más comentarios, yo me despido y que les vaya muy bien. Y espero que nos veamos en la siguiente actividad de la Escuela Judicial. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Un doctor. gusto. Hasta luego. Hasta luego.